cartílagos más este que vemos acá, que es el cartílago epiglótico o la epiglotis, que es el que funciona como una válvula que cierra la laringe para que el alimento pase por arriba al esófago y la abre al momento de la inspiración o expiración. ¿Ok? Entonces, la epiglotis funciona como una válvula que cierra y abre la laringe. Ahora, esos cartílagos están unidos entre sí por unas... Tenemos las articulaciones, la articulación crico-tiroidea, es decir, entre el cartílago cricoide y el cartílago tiroide. Esta articulación es una articulación sinovial plana. Por lo tanto, ¿qué medio de unión tiene? Cápsula articular. Por lógica. ¿Ok? La siguiente, tenemos la cricoaritenoidea entre el cartílago cricoide y el aritenoide. También es sinovial plana. ¿Ese es cuál, profe? Aritenoidea. 14 y 15, solo que el 14 es la lámina y este es el área. ¿Ok? Luego viene el cartílago aricorniculada, es decir, entre el aritenoide y el cartílago cricoide. La siguiente, la articulación tiroidea entre el asta tiroidea del hueso hioide y el cuerno craneado rostral del cartílago tiroide. ¿Okay? Los ligamentos, tenemos el ligamento que une el cartílago cricoide con el tiroide, el ligamento crico-tiroideo. El ligamento crico-aritenoideo, entre el cricoide y el aritenoide, la siguiente. El ligamento aritenoideo transverso, este que está acá. El ligamento tiroepiglótico que va por dentro. Este lo estoy dibujando por fuera, pero él va por dentro, que va desde el piso del cartílago tiroide a la base de la epiglotis y se llama tiroepiglótico. Y el ligamento iotiroideo, desde el base hioide, la base del hioide, a la parte más anterior del cartílago, de la unión de los dos cartílagos tiroides. Ya va. Y tenemos otro ligamento, ligamento vocal, que es interno y que va desde la apófisis vocal del cartílago aritenoide al piso de la cavidad laríngea. Y eso es lo que se conoce cuando pasa por encima de la mucosa, forman las cuerdas vocales, las que permiten la emisión de voz. El cartílago tiroide hacia atrás, vemos acá una prominencia, que es lo que se conoce como prominencia laríngea. Esto que vemos acá, ¿se llama manzana de qué? Manzana de Adán. ¿Okay? Esa es la prominencia laríngea de ahora en adelante para ustedes. ¿Ok? Laríngea. La siguiente. La membrana que van a cubrir esos ligamentos, tenemos la membrana cricotiroidea, siguiente, la cricoaritenoidea, la siguiente, la tiroepiglótica, la aritenoidea transversa, la siguiente, la iotiroidea, ¿ok? Los músculos los vamos a dividir en músculos intrínsecos y extrínsecos. Los músculos intrínsecos van de un cartílago de la laringe a otro cartílago de la laringe. Los músculos extrínsecos nacen por fuera y llegan a la laringe. Así tenemos, por ejemplo, este músculo que está acá, marcado con el número 7, es el músculo esternotiroideo, es decir, va del esternón, viene por todo el cuello y llega al borde anterior del cartílago tiroide. Entonces, esternotiroideo.
tiroideo. Este es extrínseco. Nace en otro lado y llega a la laringe. Este que está acá, el 9, es el tiroideo. Va del cartílago tiroide al tiroide. Hay quienes llaman al músculo, lo pueden encontrar en la literatura, estos dos juntos como el músculo esternotiroideo. Con un solo nombre. ¿Ok? Vamos a tener. No se me vaya todavía. Ok, bueno, dele para darle los intrínsecos. Dele. Los intrínsecos tenemos entonces entre el cartílago cricoide y el tiroide. El músculo cricotiroideo. El músculo cricoaritenoideo. El músculo aritenoideo. ¿Cómo es? Aricorniculado. Y tenemos ese músculo que está acá, que son los músculos vocales. ¿Ok? Este no, porque este es músculo del dioide. El otro no tiene que ver con la laringe. ¿Estamos? Fíjense que aquí abrimos una ventana para poder ver esos músculos. Cortamos una parte del cartílago tiroide. ¿A qué sí? La cavidad de la laringe. Aquí vemos una vista anterior. Este es el epiglotis. Este es el aritenoide. Esto que vemos acá es la cavidad, la abertura anterior, que se llama el vestíbulo laríngeo. El vestíbulo viene siendo como la sala de una casa. Usted primero entra a la sala y después están los cuartos. Así es esto, es la entrada a la cavidad de la laringe. Presten atención, sabe y escribe al novio, pero así. ¿Ok? Es la cavidad, es como la sala es muy sí. ¿Ok? Tiene las paredes, tiene las puertas, pero el espacio es la sala. ¿Ok? Vemos este espacio aquí pequeño que está acá, que es la porción media de la cavidad de la laringe, que se llama glotis. Es el espacio más estrecho de la cavidad de la laringe. Cuando uno está en un proceso alérgico, el peligro de un proceso alérgico es que uno haga edema de glotis y esto se inflame y se cierra la glotis y uno no puede respirar y se muere. Perdón, yo tengo una gran amiga que murió de eso. Cuando quisieron ya hacerle traqueotomía, ya no había tiempo. Si hay un médico bien experto en ese momento. Luego viene entonces la tráquea. ¿Ok? La tráquea tiene si hay un médico bien experto en ese momento. Luego viene entonces la tráquea. ¿Ok? La tráquea tiene aproximadamente una longitud de 65 centímetros en la vaca, en el bovino, y de 25 centímetros en la oveja y la cabra. Por detrás de la laringe y al inicio de la tráquea encontramos dos glándulas que se conocen como la glándula tiroide. No, debe pasar un momentico para que la vean. La glándula tiroide está marcada con el número 21. Miren que es grande. Hay dos, una a cada lado, y por debajo de la tráquea tiene un istmo que las une, las dos lóbulos de la glándula tiroide. Los que comen, los que engordan, sí, correcto. Los que somos gordos en algunas ocasiones, decimos, no, eso es por la glándula tiroide. No, dicen que es porque le tiran mucha comida. Es por la tiroide. Y por dentro de esta glándula hay una glándula chiquitica, redondita, que es la paratiroide. Estas glándulas no tienen nada que ver con la respiración. No vayan a decir que si le quitan la tiroides se muere asfixiado. Y salen por aquí diciendo, el profesor dijo que si le quitan la tiroides muere asfixiado. Te van a operar de la tiroides, vas a morir asfixiado. ¿Ok? Y hay otra glándula transitoria que la vamos a ver, creo que por ahí hay una foto que está aquí en la entrada del tórax, en el cuello, que es la glándula timo, que es una glándula de defensa, produce unas células de defensa, pero de manera transitoria en las primeras etapas de la vida del animal. Siguiente. Ya hablamos de la tiroide y la paratiroide.
Siguiente. Y del timo, siguiente. Ya está la vimos, ya le dijimos. Ok, este es un corte ¿qué? Transversal. ¿De quién? Del cuello. Del cuello. Ok. Aquí podemos ver el esófago y la tráquea. ¿Se acuerdan del recorrido del esófago? Díganme. ¿Ah? Dorsalmente la tráquea. Y a nivel de la sexta vértebra cervical se va lateral izquierdo. Por lo tanto, aquí yo lo veo exactamente arriba. Quiere decir que este corte, exactamente donde no sé, pero es antes de la sexta vértebra cervical. Porque no se ha ido a un lado. De la siguiente. Ah, pero mírenlo aquí al lado. Entonces este corte es en la sexta hacia atrás. ¿Ok? Esta es la tráquea. ¿Ves? Y estos son los anillos traqueales. Los anillos traqueales no son unos anillos completos. Tienen dos extremidades y uno se inserta así con la boca. Y que entre un anillo y otro hay unas membranas que se llaman membranas intertraqueales. ¿Okay? Porque entre un anillo y otro. Pero los extremos de cada anillo no se pegan así, sino así. Y queda una cresta. Esta cresta que vemos acá, no sé si la logran ver, aquí, que es la cresta traqueal. Siguiente. Miren, ya este es más atrás. ¿Ok? El esófago y la tráquea. La siguiente. Y esto que vemos acá es el timo. ¿Okay? Esto es el timo, es una glándula de defensa transitoria, produce los linfocitos T, que son células de defensa, pero es en una etapa de la vida del animal. En la medida que va creciendo, va involucionando hasta que desaparece. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a entrar a la cavidad torácica. Cuando hablamos de digestivo, dijimos que en la cavidad abdominal tenía una serosa. ¿Cómo se llama esa serosa? Por Dios. ¿Habla de qué? En la cavidad abdominal hay una serosa que la cubre. ¿Cómo se llama? Abdominal. Abdominal. Está bien que yo no les di clase, pero no me van a decir que el profesor Alexander o el profesor Epi no le habla. Cubre la cavidad abdominal, hay una serosa. Abdominal. Abdominal. Está bien que yo no les di clase, pero no me van a decir que el profesor Alexander o el profesor Epi no le habla. Cubre la cavidad abdominal, hay una serosa en la cavidad torácica que se llama pleura. La pleura, así como el peritoneo lo dividimos en parietal y visceral, aquí también lo vamos a dividir en parietal y visceral. La pleura, a diferencia del peritoneo, que es un solo saco, la pleura son dos sacos. Por favor. Saco derecho y saco izquierdo. Con eso ya consigue uno la mano, ¿verdad? Con plata. Entonces la pleura tiene dos sacos pleurales, uno derecho y otro izquierdo. Vamos a suponer que este salón es la cavidad torácica. Y yo inflo un globo de este lado y inflo un globo de aquel lado. O sea, los pilares del centro van a quedar entre los dos globos. Cuando yo inflo el globo se pega al techo, a las paredes, al piso, se pega con el otro globo y vamos a suponer que aquel es el diafragma y se pega al diafragma. Ok, aquella pared es el diafragma. Entonces, al igual que el peritoneo, el que está pegado a las paredes es la pleura parietal y la que está envolviendo a los pulmones es la pleura visceral. Eso es como lo que vio la semana pasada. ¿Cómo? La semana pasada, de cuando lo...
por fuera del peritoneo, pegado a las paredes, hay una fascia que se llama fascia endotorácica. Como aquí tenemos en la cavidad torácica, tenemos techo, piso, pared lateral y pared posterior, que es el diafragma, la pleura parietal va a tomar el nombre del sitio donde ella está haciendo contacto. La de este lado hace contacto con el otro saco. Esto se llama mediastino. Entonces la pleura que está aquí en el medio se llama pleura mediastínica. La pleura que está a este lado, donde están las costillas, se llama pleura costal. Y la pleura que está pegada al diafragma se llama pleura diafragmática. Entonces la pleura parietal se divide en mediastínica, costal y diafragmática. De ambos lados. Estoy describiendo este saco, pero lo mismo sucede en el saco aquel. ¿Ok? Entonces, el mediastino, que es hay un espacio que está entre los dos sacos pleurales. Como está este pilar, está este otro pilar. Allí vamos a encontrar y vamos a ver el parte de la tráquea, el esófago, el corazón, está en el mediastino medio. Entonces el mediastino lo podemos dividir por delante del corazón y mediastino anterior. Donde está el corazón, que es ese mesón, es el mediastino medio, y por detrás del corazón es el mediastino posterior. ¿Ok? Ahora la pleura costal, mediastínica y diafragmática, ellas van a mezclarse de alguna manera. Aquí tenemos la pared costal, aquí tenemos el mediastino. Cuando llega arriba está la vértebra, ¿verdad? Entonces, la pleura mediastínica sube y cuando se encuentra la pleura se acoda y deja de llamarse mediastínica para llamarse costal. ¿Ok? La pleura costal que va aquí, cuando llega a aquel ángulo, se consigue con el diafragma. Deja de llamarse costal para llamarse diafragmática. Pero me va a dejar un ángulo arriba, un ángulo allá y un ángulo abajo. Así tenemos que ese ángulo, que ese codo que hace la pleura, atrás, arriba y abajo, se llaman líneas de reflexión pleural. Entonces tenemos una línea de reflexión pleural costomediastínica, dorsal y ventral, porque abajo hace lo mismo. Deja de ser costal para ser mediastínica. Entonces costal y ventral. Y línea de reflexión pleural costo diafragmática. Y me deja un espacio que se llama seno. Ese ángulo que hace ahí me deja un espacio. Entonces tengo el seno, costo mediastínico dorsal, costo mediastínico ventral y costo diafragmático a nivel caudal. ¿Ok? ¿Sí o sí? Sí. Siguiente. Siguiente. Ok. Estos sacos vamos a encontrar que la vena cava caudal, ok, la que viene recogiendo la sangre, es vena, recoge la sangre de todo el miembro posterior, cavidad pélvica, cavidad abdominal, y esa sangre va a entrar por una arteria, Sí. Siguiente. Ok, esos sacos vamos a encontrar que la vena cava caudal, ok, la que viene recogiendo la sangre, es vena, recoge la sangre de todo el miembro posterior, cavidad pélvica, cavidad abdominal, y esa sangre va a entrar por una arteria, una vena que se llama vena cava caudal, y la que recoge la de la cabeza, miembro anterior, se llama vena cava craneal. La vena cava entra a la cavidad torácica, no entra al mediastino, sino que entra al saco pleural derecho.
y ella entra y está envuelta de pleura y tiene un ligamento que la fija, que se llama pliegue de la vena cava caudal. Fija la vena cava al mediastino. Líquido pleural es el líquido, como hay líquido peritoneal, también hay líquido pleural para ayudar a la fricción entre la pleura parietal y visceral, porque de no se dañan las pleuras. Además de ello, los sacos pleurales tienen una presión menor a la presión atmosférica. Y es lo que ayuda a que si yo respiro, digo no voy a respirar más. Y me quedo así. Llega un momento que me obliga a expedir el aire que inspiré. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la presión que hay en los sacos pleurales es menor. De allí que a la persona que operan de los pulmones tienen que tener un mecanismo de compensación, o si nos vamos a los extremos, aquellos que les meten una puñalada en el tórax, ese pulmón colapsa porque le entra en la presión, aumenta, se compara con o se equipara a la presión atmosférica, la de afuera, y el pulmón colapsa y la gente no puede respirar. ¿Okay? Y puede morir también por falta de oxígeno. Ya hablamos de las líneas de reflexión pleural, de los senos pleurales y del mediastino torácico que le dije que hay anterior, medio y posterior. ¿Ok? Lo siguiente. Ya hablamos de la división. Siguiente. Los pulmones. Los pulmones tenemos que diferenciarlos entre si es un feto o si es un animal que nació y respiró. Esto es importante, sobre todo para los patólogos, porque cuando consiguen, por ejemplo, un feto de humano que lo abortaron, lo encontraron en el basurero, pueden determinar si nació vivo o no. Porque si nació vivo y respiró, los pulmones se expanden, cambian de color, y si lo sacan y los meten en un tanque de agua, ellos van a flotar. El del feto que nunca respiró, al echarlo se van al fondo, que no se dilataron los alveolos. ¿Okay? Obviamente es mucho más pequeño. Este el feto es compacto, y si yo le introduzco el dedo no suena como una galleta, no crepita, porque no tiene aire. En cambio, el que ya respiró, yo le doy y suena como una galleta porque tiene aire en los alveolos. ¿Ok? Se sumerge en el agua, como les dije, y este feto es de color gris pálido. Siguiente. Los pulmones, tenemos pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Okay? Los pulmones van a estar divididos por lóbulos. Y tenemos un lóbulo, los lóbulos, tenemos que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo, por varias razones. Primero, tiene un lóbulo más grande, un lóbulo adicional, perdón, que es el lóbulo intermedio o accesorio. Pero además el lóbulo apical, que es el más anterior, es mucho más grande que el del pulmón izquierdo. Tanto así que el lóbulo apical del pulmón derecho, dijimos que el animal está mirando para allá porque este es el diafragma, el lóbulo apical del pulmón derecho empuja el mediastino anterior hasta la pared torácica izquierda. O sea, yo de aquel lado, si pellizco, estoy pellizcando es el pulmón derecho, si es a nivel de los primeros espacios intercostales, porque el lóbulo apical del pulmón derecho empujó el mediastino hasta la pared torácica izquierda. Pero además de ello, el corazón no está exactamente en el mediastino medio en todo el centro, sino que está desplazado hacia el lado izquierdo. Si está desplazado hacia el lado izquierdo, el pulmón derecho tiene más espacio. Y eso hace que la impresión que deja el corazón en el pulmón derecho es menor que la impresión que deja en el izquierdo. Así tenemos que cada lóbulo
Tenemos entonces lóbulo apical, el más anterior, lóbulo cardíaco, el de en medio, y lóbulo diafragmático. Esos lóbulos están separados como por una ranura que se conoce como fisura. Esa fisura. Profe, disculpe, ¿cuál es más? A cada pulmón le vamos a estudiar una superficie externa. Una superficie externa. Entonces tiene una cara costal, una cara diafragmática y una cara mediastina. A cada pulmón. Los lóbulos están divididos por fisuras. Entonces, la otra diferencia son las impresiones. El pulmón derecho, a nivel del lóbulo diafragmático, tiene una impresión que no la tiene el pulmón izquierdo, que es la impresión de la vena cava caudal, porque recuerden que está dentro del saco pleural derecho. Con relación a la impresión del corazón, el corazón está desplazado hacia la izquierda, de manera que el pulmón derecho lo abraza todo y le deja una impresión grande al pulmón derecho. Pero la impresión del corazón en el izquierdo es más pequeña. Pero cuando hablamos de la escotadura cardíaca, en el pulmón derecho es pequeñita y en el izquierdo es grande. Es decir, que el corazón tiene contacto con la pared torácica izquierda. De allí que por esa escotadura cardíaca izquierda es que yo puedo ir a auscultar el corazón. El corazón se ausculta por el lado izquierdo. El lado derecho yo puedo ir y tratar de ocultarlo buscando patologías. Si lo escucho muy bien, o está muy grande o algo está pasando. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lleguen allá a semiología, que les den el estetoscopio, que usted lleve el estetoscopio, que le digan, tómenle la frecuencia cardíaca, que usted se vaya por el lado derecho. Diferencia en cuanto a los pulmones. Cardíaca, por favor, miren entonces, este es el pulmón derecho, lóbulo apical, lóbulo cardíaco, lóbulo diafragmático. El izquierdo, el lóbulo apical es pequeño, el cardíaco y el diafragmático. Y miren este número 5 que es, que lo estamos viendo del lado izquierdo. No, este es el lóbulo, mire 5-5, es el lóbulo apical del pulmón derecho que se fue hasta allá y por eso lo puedo ver del lado izquierdo. ¿Ok? Estas ranuras que ven acá son las fisuras. ¿Ok? Y miren las escotaduras. Esto que vemos acá con el número 8 es la escotadura cardíaca derecha, pequeñita. Pero miren la escotadura cardíaca izquierda, toda esta L. Es decir, que todo esto es para ver el corazón, para ocultar el corazón. Entonces, del lado izquierdo es que yo tengo que ocultar el corazón. Así. Aquí tenemos la cara diafragmática, la cara mediastínica y la que no veo es la cara costal. Y tengo acá, este es el pulmón derecho, tengo el lóbulo apical, cardíaco, diafragmático y el 5 es el lóbulo intermedio accesorio. Por fuera no lo veo. Lo tengo que mirar por la cara visceral, por la cara mediastínica del pulmón. ¿Ok? Siguiente. Esta es una vista de la superficie diafragmática de los dos pulmones. Aquí tenemos el corazón. Siguiente. Aquí vemos un pulmón en fresco. ¿Ok? Lóbulo apical, cardíaco, diafragmático. Mírenla, aquí claro, no la acomodaron bien. Esta es la escotadura cardíaca. Pero mírenla, compárenla con esta escotadura cardíaca, lo grande que es. Es decir, que tengo todo esto para ocultar el corazón. Entonces, lóbulo apical, cardíaco y diafragmático. Del lado izquierdo. ¿Ok? Siguiente, creo que era con esto. Ok, aquí miramos. Miren una vista del lado derecho. Lóbulo apical, lóbulo cardíaco, lóbulo diafragmático. Miren el 24, el pedacito para yo ocultar el corazón. O sea, no tengo espacio para ocultarlo. Denle la siguiente. Miren acá. Este es el lóbulo apical del pulmón derecho que se vino hasta acá.
Este es el apical del izquierdo, el cardíaco y el diafragmático. Y miren todo lo que tengo para ocultar el corazón. Es decir, que tengo que irme a ocultar el corazón del lado izquierdo, del tercer al sexto espacio intercostal en la extremidad ventral. Allí voy a encontrar el corazón, allí voy a colocar la campana del estetoscopio y voy a escuchar los latidos cardíacos. Ok, aquí vemos, este es el diafragma y aquí vemos ya el borde. ¿Se acuerdan dónde está el diafragma? Aquí está la inserción del diafragma. Ya esto es topografía. Este es el hipocondrio izquierdo y este es el ijar izquierdo. Diga. Y el pulmón izquierdo, vemos acá el pulmón derecho y vemos el corazón y vemos el diafragma. ¿Ok? Y miren el corazón dónde está, del tercer al sexto espacio intercostal del lado izquierdo. Siguiente. Este ya es un corte transversal. Aquí tenemos la tráquea, el esófago. La tráquea se va a dividir a nivel del quinta vértebra torácica. Va a terminar dando la bifurcación de la tráquea en dos bronquios, derecho e izquierdo, para el pulmón derecho y pulmón izquierdo. En el caso del pulmón izquierdo, se divide en bronquio para el pulmón, para el lóbulo apical, lóbulo cardíaco y lóbulo diafragmático. En el caso del pulmón derecho, antes de que la tráquea termine dando las dos bronquios principales, va a dar a nivel de la tercera vértebra dorsal un bronquio propio para el lóbulo apical del pulmón derecho. Es decir, que antes de que termine le da un bronquio a ese lóbulo que es bien grande. Y luego termina dando los dos bronquios derecho e izquierdo. El del izquierdo le va a dar a su vez a los tres lóbulos, apical, cardíaco y diafragmático. Y en el caso del derecho, como ya le dio al apical, le va a dar al cardíaco, al intermedio y al diafragmático. ¿Sí? Siguiente. Ok, esta es una vista también posterior. Miren el diafragma, el corazón, perdón, y miren acá la tráquea y el esófago. ¿Me sigue? Este es más atrás. Fíjense que ya yo no veo la tráquea prácticamente, que ya la tráquea terminó. Veo el esófago y veo que esto, ¿qué parte del estómago? Este es el retículo. Fíjense la característica de la mucosa que tiene forma de honeycomb, de panal de miel. Esto que vemos acá 32 es el hígado. ¿Okay? Esta es la vena cava caudal. Siguiente. El arco bronquial. Aquí está, no, dele. Miren acá, como lo que les decía. Por favor. La tráquea me va a dar acá este bronquio para el pulmón derecho, para el lóbulo apical del pulmón derecho. Y luego se divide en los bronquios principales, apical, cardíaco y diafragmático. Y aquí da cardíaco, intermedio y diafragmático. No, a algunos les tocó algo bronquial. Este trabajo que está acá. ¿Ok? Esto terminamos.